Tengan todos muy buenos días. Este día les vamos a hablar sobre lo que es ética y sistema económico, y para comenzar les voy a dar como una pequeña introducción sobre los temas que nosotros vamos a desarrollar, y uno de ellos sería ética, y de ahí se desplazaría el metaética, que es el sistema, que es la moral de las personas. Y a partir de ahí vamos a hablar sobre el sistema económico de El Salvador, que todos sabemos que es capitalista neoliberalista. Y para ello vamos a explicar unos ejemplos para que ustedes puedan entender sobre nuestro tema. De igual manera, de ahí se van a desplazar lo que son grupos vulnerables. Vamos a saber quiénes son esos grupos vulnerables, cómo son afectados esos grupos vulnerables, cómo se les violan sus derechos. A la misma vez vamos a hablar sobre el deber moral de ayudar a esos grupos vulnerables. Quédate, nuestro tema está muy interesante para que ustedes conozcan más de estos temas. Como mi compañera Rosicela les explicaba, hoy les vamos a hablar de un tema sumamente importante, lo que es ética y sistema económico. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es la ética? Bueno, yo les explicaré un poco sobre qué es ética. Ética es la filosofía que estudia la conducta humana, es decir, lo correcto y lo incorrecto, así como el deber moral, la virtud, el buen vivir, sobre todo la felicidad. El sistema económico es un conjunto de acciones que contribuyen en una sociedad, es decir, se realizan actividades de comercio para ir generando así un sistema económico. En El Salvador se cuentan con diferentes tipos de sistema económico. Entre los principales están el sistema capitalista y el sistema neoliberalismo. Mi compañera Rosicela les explicará un poco sobre lo que es el sistema capitalista. Les explicará sus ventajas, desventajas, así también como del sistema neoliberalista, de los cuales son uno de los más principales que tiene el país. Les voy a hablar sobre el sistema económico de El Salvador. Como primeramente les hablaba de que el sistema económico de El Salvador, uno de ellos era el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema económico en que los individuos privados y las empresas hacen producción y llevan a esto a un libre intercambio de bienes y servicios, donde estos productos, esta producción recae sobre la propiedad privada, y las personas no poseen ningún recurso. Esta una desventaja de este sistema económico, que es el capitalismo, así como también la explotación laboral y el desempleo, así como también la desigualdad, la diferencia de clase, y no poseen necesidades básicas para las personas necesitadas y anteponen la libertad del individuo. Estas son las desventajas de este sistema capitalista que vivimos en El Salvador. Ahora les voy a explicar sobre el neoliberalismo. El sistema económico neoliberalista es aquel sistema que tiene un conjunto de políticas económicas que consolidan y fortalecen el mercado, así como también disminuyen el gasto fiscal y privatizan aquellas empresas que son estatales, como también debilitan a los sindicatos. Estas son las desventajas del sistema neoliberalista que también hay dentro de nuestro país, El Salvador. Ahora bien, les voy a explicar con mi compañera Daisy unos ejemplos donde vemos este capitalismo y este neoliberalismo dentro de estos ejemplos y la falta de ética que existe en esos momentos. En el año 1998, en El Salvador ocurrió un desastre natural, y este desastre natural fue el huracán Mitch, donde dejó
más de 5 millones de pérdidas y de daños en El Salvador, donde iglesias católicas de los Estados Unidos recaudaron fondos para las personas afectadas en ese año por ese terrible desastre natural, donde recaudaron más de 83 millones de dólares para estas personas afectadas, donde se benefició el presidente para ese entonces, que era el presidente Armando Calderón Sol, y donde los afectados afirmaban que no habían recibido el 100% de ese donativo proveniente de los Estados Unidos, de esas donaciones privadas para el país. Es ahí donde se puede notar cómo los gobiernos o cómo los políticos se benefician de estos desastres o de estas catástrofes y de estas personas vulnerables para beneficiarse el bolsillo de ellos mismos. Es ahí donde faltan la ética, y que no tienen moral. Los grupos vulnerables es el riesgo que una persona, sistema o grupo pueden sufrir frente a peligros que están a punto de suceder. En otras palabras, peligros inminentes. Entre los peligros que los grupos vulnerables pueden sufrir son los desastres naturales, las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. Cuando hablamos de los grupos vulnerables, son aquellos grupos que nosotros también les podemos llamar las grandes mayorías, y esas grandes mayorías están conformadas por mujeres, niños, adultos, mujeres embarazadas, refugiados, emigrantes, pueblos indígenas. Son todas esas personas a las que necesitan un beneficio de parte del Estado, de parte de diferentes organizaciones. Entonces, todos estos grupos o todos son los que cuando pasa un desastre, como podíamos ver en el ejemplo, cuando pasa un desastre son los más necesitados y es por quienes se aboga. Pero ahí viene la falta de ética de tanto de los gobiernos políticos, de las asambleas, cómo se benefician de estas personas, porque ponen a estas personas como un medio para que otros países o para que otras organizaciones hagan donativos y ellos se beneficien y no ayudar a estas personas que son muy importantes. El deber moral está profundamente emparentado con la ética. ¿Por qué decimos que está emparentado con la ética? Pues porque también el deber moral estudia el comportamiento humano, es decir, clasificándolas en buenas ya sea o malas, y la persona actúa de acuerdo a su deber moral. Les voy a dar un ejemplo de lo que sería lo que es el deber moral, como ya se los había explicado anteriormente lo que era el deber moral. Hoy les voy a dar lo que es un ejemplo. En este caso sería lo del terremoto del 13 de enero del 2001 en El Salvador, con una magnitud de 7.7 en la escala de Richter, donde soterró la colonia Las Colinas en Santa Tecla, dejando pérdidas millonarias de 1.255.40 millones de acuerdo a cifras de la CEPAL, así como también dejando muchas muertes. En ese entonces, el mismo 13 de enero, el presidente Francisco Flores decretó estado de emergencia a nivel nacional, donde pidió donativos a países internacionales para poder ayudar a las personas que fueron vulnerables de esa catástrofe, donde la República Popular de China, Taiwán, hizo una donación de 10.000 millones de dólares, donde ellos hicieron algo bueno de querer donar ese dinero para las personas afectadas, y pues lamentablemente lo que el presidente Francisco Flores
lamentablemente no lo ocupó para los vulnerables de ese terremoto, sino más que todo lo ocupó como un bienestar político y para los miembros de su Congreso, donde no estaba contribuyendo con lo que había pedido, que era ayudar a las víctimas y a los grupos vulnerables de esa catástrofe del terremoto del 13 de enero de 2001. Bueno, esto es todo. Esperamos que les haya servido la información brindada por mi compañera Rosicela Carrillo y mi persona Daisy Flores acerca del tema de ética y sistema económico. Y bueno, si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Y de antemano, muchas gracias y que tengas un bendecido día.